cuando Tupac fue emboscado y baleado. El rapero y actor Tupac Shakur murió a los 25 años, aproximadamente una semana después de sufrir 4 heridas de bala el sábado pasado por la noche en Las Vegas. Shakur pasó el fin de semana en el hospital con un respirador en estado crítico. Podría haber culpado a cualquiera excepto a su propio amigo, Notorious B.I. Pero todo cambió en el momento en que Biggie lanzó una canción controvertida que no solo lo convirtió en el principal sospechoso del tiroteo, sino que también encendió una de las disputas más letales en la historia del rap. Esta es la historia detrás de Who Shot You del famoso B.I. A finales de 1994, Tupac Shakur estaba pasando por un infierno. Se enfrentaba a graves cargos que podrían llevarlo a prisión hasta por 25 años. Cada dólar que había ganado a través de la música y la actuación estaba desapareciendo, agotado por los honorarios legales y las interminables batallas judiciales. Y por si fuera poco, les tendieron una emboscada en el vestíbulo de un estudio de grabación de Nueva York. Le robaron, le golpearon y le dispararon. Tupac rápidamente comenzó a sospechar que el ataque fue un trabajo interno, tal vez incluso organizado por personas cercanas a él. Una de esas personas era su propio amigo, Biggie, que estaba en el mismo estudio esa mañana. Pero la sospecha se convirtió en puro odio poco después de que Biggie lanzara la canción Who Shot You, una canción que parecía una burla. Ese fue el momento en que Pac convirtió su paranoia en una guerra abierta, una que eventualmente conduciría a la trágica muerte de ambos. ¿Pero qué hizo que Biggie lanzara esa canción? ¿Estuvo él realmente detrás del ataque? Para entender qué pasó realmente, tenemos que remontarnos a 1993. En ese momento, Tupac ya era un artista establecido con 2 álbumes publicados. Biggie, por otro lado, ni siquiera había lanzado su debut todavía. Los dos se conocieron y rápidamente se llevaron bien. Su vínculo era tan fuerte que cuando Biggie llegó a California, incluso se quedó a dormir en el sofá de Tupac. Pac fue su mentor. Le dio consejos sobre el juego y lo ayudó a pulir su estilo. Biggie admiraba tanto a Tupac que le pidió que fuera su manager. No estaba seguro de que Puff Daddy y el nuevo sello Bad Boy Records pudieran lanzar su carrera, pero Pac lo rechazó. No, hombre, quédate con Puffy. Él te convertirá en una estrella. Tupac tenía visión. Él conocía el talento y creía en la capacidad de Puffy. Pero lo que no sabía era cómo elegir sabiamente a sus amigos. Además de la música, Pac también se estaba sumergiendo en la actuación. Y fue durante uno de los rodajes de su película en Nueva York que conoció a un hombre llamado Haitian Jack, en un club nocturno VIP. Pac se sintió atraído por Jack. Tenía estatus, respeto, dinero y carisma. Caminaba como un jefe y vivía como tal. «Oye, esta es mi ciudad», le dijo Jack. «Solo demostrando amor. Sabes, si necesitas algo mientras estás aquí, contáctame». Pero Haitian Jack no era solo un tipo llamativo. Era un conocido líder de una pandilla vinculada a algunos de los traficantes de drogas más peligrosos de la ciudad. Biggie en realidad le advirtió a Pac sobre él y le dijo que se mantuviera alejado. Pero Tupac no escuchó. Jack le mostró cómo moverse en la alta sociedad, cómo comprar diamantes, lucir relojes de diseñador, e incluso le regaló un Rolex valorado en más de $20,000. Pac aún no se daba cuenta, pero toda esa generosidad tenía una agenda oculta. Jack era amigo cercano de un hombre llamado Jimmy Henchman, un infame capo de la droga convertido en magnate de la música, conocido por extorsionar a estrellas en ascenso. Henchman tenía sus ojos puestos en el talento de Tupac y usó a Jack para intentar atraer a Pac para que firmara con su sello. Pero Tupac, conociendo la reputación de Henchman, rechazó la oferta. Y Jimmy no tomó bien el rechazo. El 14 de noviembre de 1993. Pac estaba en un club nocturno cuando Jack le presentó a una chica de 19 años llamada Ayanna Jackson. Hicieron clic esa noche, pero Tupac no tenía ningún interés real en volver a verla. 4 días después, Tupac estaba en un hotel esperando un espectáculo. Con él estaban su asistente, Charles Fuller, y su amigo Notorious B.I. En algún momento, el haitiano Jack y su amigo Trevor aparecieron. Biggie, incómodo con la presencia de Jack, se fue, pero con las prisas olvidó su arma en la habitación. Jack le dijo a Pac que había llamado un taxi para llevar a Ayanna Jackson al hotel, aunque Pac había dicho que no quería volver a verla. Cuando Ayanna llegó, coqueteó con Pac y él la llevó al dormitorio. Según él, ella comenzó a darle un masaje y las cosas empezaron a calentarse. Pero entonces, de repente, Haitian Jack y los otros chicos irrumpieron en la habitación. Pac se sobresaltó, pero cuando vio que Ayanna no reaccionaba, asumió que todo estaba bien y la dejó continuar. Esperaba que los chicos captaran la indirecta y se fueran,
Pero cuando empezaron a tocarla, Pac se sintió incómodo. Dijo que no le gustaban las cosas en grupo y salió de la habitación. Fue a otra habitación para hacer algunas llamadas y finalmente se desplomó. Exhausto. Minutos después, Ayanna irrumpió en su habitación, gritando y llorando. Pac, ¿por qué dejaste que me hicieran eso? Te arrepentirás de esto. Mientras tanto, el haitiano Jack estaba tranquilo como el hielo. Ella simplemente está drogada, hombre. No te preocupes, yo me encargaré de ello. Ah, ¿de verdad? ¿Lo manejarás? Todos bajaron al vestíbulo y no regresaron. Tupac empezó a preocuparse y fue a ver qué pasaba. Fue entonces cuando todo explotó. Ahí está, el señor Shakur. Congelar. Ponte en el suelo ahora. Tupac, Haitian Jack, Trevor y Charles Fuller fueron arrestados y acusados, no solo por la agresión, sino también por posesión ilegal de armas de fuego. El arma de Biggie también fue encontrada en la escena, pero Pac nunca se volvió contra Big. Él siempre afirmó su inocencia en el caso. Lo que empezó a generar sospechas fue cuando Tupac se dio cuenta de que Haitian Jack había logrado separar su caso del resto. Eso le dio una gran ventaja a la versión de la historia de Ayanna y facilitó pintar a Pac como el principal infractor. Fue entonces cuando Tupac empezó a pensar que Jack había hecho un trato con la policía. A partir de ese momento nunca volvió a confiar en él. El juicio se prolongó durante mucho tiempo. Pac gastó todo su dinero en defensa legal. Con cada entrevista que daba, su enojo hacia Haitian Jack crecía. Empezó a culpar a Jack, llamándolo la verdadera razón por la que estaba en ese lío. Jack, viendo estas entrevistas, estaba furioso. Pac se portó bien conmigo cuando le hacía favores. Podríamos haber ganado este caso fácilmente, pero luego sus abogados lo pusieron en mi contra y nunca lo perdonaré. Por eso. Jimmy Henchman tampoco estaba muy contento. Jack estaba protegido, pero Pac se había convertido en una amenaza. En ese momento, Tupac todavía confiaba en Biggie y Puffy. De hecho, incluso asistió a la fiesta del cumpleaños número 25 de Puffy el 4 de noviembre de 1994. Allí se tomó esta famosa foto, la última de ellos juntos. En la fiesta, Pac ignoró deliberadamente a Haitian Jack. Para alguien en ese mundo, eso era una enorme señal de falta de respeto. Jack lo tomó como algo personal. 3 semanas después, el día antes del tiroteo, Tupac dio una apasionada entrevista afuera del juzgado, desahogándose por la injusticia que estaba enfrentando. Su valentía era innegable, pero también era un blanco para sus ojos. Esa misma noche, Tupac pasó por el estudio del amigo de Biggie, DJ Ron G., junto con su amigo Stretch. Grabó una canción para Ron de forma gratuita, simplemente tratando de llegar a fin de mes. Ya había perdido un papel en una película, un programa de televisión y sus deudas se acumulaban rápidamente. Estaba atrapado en la corte todo el día y por las noches iba de un estudio a otro componiendo versos. Todos mis shows estaban siendo cancelados. Todo el dinero de mis registros fue para abogados. El dinero de la película se lo envié a mi familia. Así que sí, lo envolví para los amigos solo para ganar algo de dinero. Era tarde en la noche, estaban terminando la sesión, pero el busca de Tupac seguía sonando. Era Jimmy Henchman. Dijo que tenía un trabajo para Tupac y quería que le devolviera la llamada. Lo último que Pac quería era volver a lidiar con Jimmy, especialmente después de todo lo que había sucedido. Pero el dinero habla. Pac devolvió la llamada. Jimmy le dijo que un rapero llamado Lil Jon quería hacer una colaboración con él y le ofreció $7,500 por la sesión. Jimmy me quiere en el álbum de Lil Jon. Ya sabes, el tipo sigue llamando sin parar. Pensé que te llevabas bien con esos tipos. Lo soy, hombre. Pero necesito esos 7,000. Pac tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto, y ese sentimiento se manifestó en la primera línea de la canción que acababa de grabar. Dime si me sientes. Creo que están tratando de matarme. Incluso con todas las señales de alerta. Tupac aceptó y se dirigió a Quad Studios en Nueva York, el estudio que Jimmy le había recomendado. Trajo consigo a 3 personas. Su cuñado Sade, su manager, Freddie Moore, y su mano derecha, Stretch. Para limpiar su turbio pasado, Jimmy Henchman intentó legalizarse entrando al negocio de la música. Pero este era un hombre que ya había enfrentado cargos por tráfico de drogas, posesión de armas e incluso asesinato. Fue considerado uno de los hombres más peligrosos de Nueva York, así que faltarle el respeto fue como desearle la muerte. Después de que Tupac lo insultara, alguien preguntó, ¿a quién le gritas así por teléfono? Él respondió, un tipo llamado Jimmy Henchman. Los demás, clamó, lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loco, hombre? ¿Sabes siquiera quién es Jimmy Henchman? ¿Sabes de lo que es capaz? Años después, en 2012, el hombre que dirigió la emboscada, un tal Dexter Isaac,
Publicó un libro que detalla exactamente cómo sucedió todo, quién dio la orden, quién lo sabía y cómo lo lograron. Según Dexter, todo comenzó justo después de esos insultos. Recibió una llamada con una oferta de trabajo, pero no directamente de Jimmy. La voz en el teléfono pertenecía a un hombre al que solo se refería como Paulie. Dexter dijo que Paulie tenía un marcado acento jamaicano y era muy cercano a Jimmy. Paulie preguntó, ¿estás en Nueva York, cariño? Dexter respondió, sí. Acabo de regresar a la ciudad. Paulie sonaba aliviado. Dexter, Jimmy tiene un trabajo para ti. Él quiere que robes a Tupac Shakur. Enséñale un poco de respeto. Paulie explicó toda la situación sobre los insultos, y Dexter preguntó, muy bien, ¿qué gano? ¿Con esto? Paulie respondió, Jimmy dice que puedes quedarte con todas las joyas excepto el anillo de diamantes más grande. Lo quiere para su prometida y te dará $2,500 para pagar a la tripulación. Le dio a Dexter una lista completa de lo que usaría Tupac y el valor de cada pieza. El total fue cercano a los $100,000. Lo que más le llamó la atención a Dexter fue que Jimmy sabía todo eso, a pesar de que aún no había visto a Tupac esa noche. Pero no pasaría mucho tiempo para que ese misterio se resolviera. Dexter llamó rápidamente a dos de sus hombres, Uta D y Spunk. Se armaron, subieron a una minivan y se encontraron con Paulie, que los esperaba en un Lexus plateado. Paulie los condujo al estudio Quad Studios. Aparcaron al otro lado de la calle, justo enfrente de un restaurante. Entonces Jimmy llamó a Dexter y le dijo, sube al 8º piso pero deja a los demás abajo. Cuando Dexter llegó allí, Jimmy lo estaba esperando, pero no estaba solo. Dexter dijo que vio a Puffy Daddy hablando con Andre Harold, el jefe del sello discográfico de Lil Shah. También vio a Biggie sentado en el sofá cerca de la ventana charlando con su primo Lil Sis. Esto contradecía lo que C afirmó más tarde, que él y Biggie estaban en un piso diferente y no tenían idea de que Puffy estaba allí. Pero según Dexter, todos estaban en la misma habitación. También vio a Lil Sean dentro de la cabina esperando que apareciera Tupac. Al ver a toda esa gente, Dexter se sintió incómodo. Le preguntó a Jimmy, ¿alguna de estas personas sabe lo que está a punto de suceder? Jimmy giró la cabeza hacia Puffy. Él sabe. Puffy miró directamente a los ojos de Dexter y fue entonces cuando Dexter se dio cuenta de que Puffy también estaba involucrada. Incluso Gun Deal, el ex guardaespaldas de Puffy, confirmó más tarde que Puff lo sabía todo. Lil Sean, por otro lado, no tenía ni idea. Igual que Tupac, ambos estaban siendo utilizados como cebo. Antes de 1900 que Dexter saliera de la habitación, Jimmy le recordó, no mates a Tupac, solo golpéalo, toma las joyas, enséñale una lección. Dexter regresó al vestíbulo donde el resto de la tripulación esperaba en el auto. 10 minutos después, Jimmy lo llamó. Tupac está en camino. Debería estar allí en 15. Tiene algunos muchachos con él. Fue entonces cuando Dexter se dio cuenta de que alguien cercano a Tupac le estaba dando a Jimmy actualizaciones en tiempo real. Un lunar. Dexter le explicó el plan a su tripulación. Ánimo, quédate tranquilo en el vestíbulo. Actúa como un guardia de seguridad. Cuando entren, JD y yo saltaremos desde atrás. Era la madrugada del día 30 de noviembre. Alrededor de las 12:30 am, Tupac y su equipo finalmente llegaron a Quad Studios. Arriba, Biggie estaba tomándose un descanso de la grabación de Players Anthem con Lil Sis. Fue la canción debut de su grupo, Junior M. Afia A. Durante el descanso, Sisi se asomó a la ventana, fumando un porro y salpicando agua juguetonamente a la gente que pasaba. En ese momento tenía solo 17 años. Fue entonces cuando vio a Tupac. Grité, «Oye, manada». Él levantó la vista y dijo, «¿Quién es ese?». Le grité, «Soy Cece, hombre, Lil Cece». Le dije, «Espera en la esquina, voy a bajar a buscarte». C corrió de nuevo a la habitación y le dijo a Biggie, «Oye, hay paquetes abajo». Big respondió, «Hablo en serio, hombre, realmente está ahí abajo». Biggie dijo, «Entonces ve a buscarlo». Aunque todavía tenía un mal presentimiento, Tupac se sintió tranquilo sabiendo que Biggie y Cece estaban dentro. Entonces, él y su equipo se dirigieron al edificio. A ellos se les unió Nino Brown, otro asociado junior de MFIA, y todos se dirigieron hacia el ascensor. Fue entonces cuando Tupac notó algo extraño. Un hombre de pie en la entrada vestido con uniforme militar. Pero algo no estaba bien. Nunca he visto a un hombre negro mirarme así sin mostrar envidia o respeto. Tupac diría más tarde, más. Este tipo me miró y luego apartó la mirada. Ni siquiera reaccionó. Y no le di mucha importancia porque acababa de fumarme un porro.
Ese hombre era el hombre de J.D. Dexter, que estaba afuera, en posición. A medida que se acercaban a la entrada, Tupac vio a otro hombre con el mismo atuendo militar leyendo un periódico. Ni siquiera levantó la mirada. Me sentí extraño. Aún así, Pac estaba con otras 3 personas. Ninguno estaba armado, pero Pac tenía 2 pistolas Glock guardadas en su cintura. Y su mayor consuelo, su mano derecha, Stretch. Stretch había grabado varias canciones con Tupac y siempre estuvo a su lado como un guardaespaldas. No es sorprendente. Medía 6'8", alrededor de 2,03 m. Un gigante. Tupac recordó cómo los muchachos del barrio del Bronx de Biggie a menudo usaban uniformes militares para que sus atuendos no hicieran sonar las alarmas. Pac y su equipo entraron en un pasillo sin salida. Al fondo solo una cosa, el ascensor. Tupac presionó el botón y de repente se congeló. Espera un minuto. Los chicos de Biggie siempre me saludan cuando me ven. Pero ya era demasiado tarde. No te muevas, todos al suelo. ¿Me oyes? Callarse la boca. Ahora bien, según lo que sé sobre robos, normalmente primero atacan al tipo más grande. Pero ni siquiera tocaron a Stretch. Fueron directo hacia Tupac. Pensé que Stretch contraatacaría. Es una torre, dijo Tupac después. Pero no, todos cayeron al suelo como sacos de patatas, y yo seguí de pie. Comenzaron a cachear a Tupac, en busca de armas y joyas. Lo que pasó después depende de a quién le preguntes. La versión de Tupac es esta. Uno de los chicos le apuntó con una pistola al estómago. Pac intentó desarmarlo. En el forcejeo, el arma se disparó impactándolo en la pierna, cayó al suelo. Luego lo patearon, le dieron con la pistola en la cabeza y le dispararon 4 veces más. 2 veces en la cabeza, una en la mano y otra en la pierna. Su manager, Freddie Moore, también recibió un disparo en el estómago, pero Stretch dio una historia diferente. Según él, Pac se disparó accidentalmente. Esta versión fue confirmada posteriormente por el detective Greg Kading, quien investigó ambos asesinatos. En un podcast de 2022, Greg dijo: Tupac no recibió el impacto primero en la cabeza. Le dispararon al intentar sacar su propia pistola. La bala le impactó en la ingle. Greg agregó que la lesión en la mano de Pac probablemente fue causada por el retroceso cuando la corredera del arma se movió hacia atrás. Esa explicación encaja ya que los tiradores no debían matar a Tupac. Desobedecer a Jimmy Henchman habría sido impensable. De hecho, la bala que alcanzó a Pac podría haber sido la misma que alcanzó a Freddy, que yacía cerca. Todo esto ocurrió en segundos. En ese momento se abrió la puerta del ascensor. Lil C. y Nino Brown acababan de llegar al vestíbulo y estaban mirando una zona de guerra. Justo cuando estaba a punto de salir, dijo C. 2 tipos entraron así, corriendo y gritaron: ¡Vuelve al ascensor! Hombre, C.C. estaba tan aterrorizado que no dejaba de presionar el botón, intentando cerrar la puerta. Excepto que estaba presionando el botón de abrir por error. Según Dexter y Zack, los ojos de C.C. estaban tan abiertos que parecía un adicto al crack al que acababan de dar una bofetada. Cuando el ascensor finalmente se cerró, C.C. corrió hacia arriba para contarle a Biggie lo que estaba sucediendo. Big les dijo a todos que se quedaran quietos y bajó solo al ascensor. Mientras tanto, los ladrones huyeron sin nada más que las joyas de Tupac y Freddie Moore. Curiosamente, la única pieza de joyería que los ladrones ni siquiera intentaron quitarle a Tupac fue su Rolex adornado con diamantes, el mismo que Haitian Jack le había regalado el año anterior. Eso no fue una coincidencia, fue un mensaje que Tupac entendió inmediatamente. Nunca faltes el respeto a Haitian Jack o a Jimmy Henchman. A diferencia de Jimmy, quien ahora cumple cadena perpetua por delitos no relacionados, el haitiano Jack todavía está libre y vive en República Dominicana. En 2017, fue entrevistado por Fox en un programa de investigación. Cuando se le preguntó sobre el ataque a Quad Studios, dejó escapar algo. Recibí la llamada quizás 30 segundos después de que sucedió. Sí, ese era yo, hombre, pero las cosas se complicaron. Dije un número equivocado y colgué. Raro por decirlo menos. Si Dexter Isaac tuviera que llamar así a alguien para avisarle de un robo que salió mal, habría sido Jimmy o tal vez Polly, pero creo que Polly era solo una tapadera. Esa llamada fue directa a Haitian Jack. Al igual que Puff Daddy, Jack nunca enfrentó la justicia. Y tiene sentido. Él es quien ayudó a Tupac a comprar esas mismas piezas de joyería. Es posible que Dexter haya inventado el detalle del acento jamaicano solo para proteger a Jack, quien, a diferencia de Jimmy, aún mantiene una amistad con Dexter hasta el día de hoy. Después de que los ladrones huyeron, el cuñado de Tupac, Sade,
Salió del estudio para ver dónde habían ido. Pero no había nadie corriendo, ninguna señal de pánico, solo un coche de policía estacionado justo enfrente del estudio. ¿Cómo es que los policías no vieron huir a los atacantes? ¿Y por qué le sonreían a Sade como si estuvieran en la broma? Fue entonces cuando Sade se dio cuenta de que todo esto era mucho más profundo de lo que parecía, y corrió adentro. Mientras tanto, Tupac se arrastró hasta el ascensor e intentó llegar al piso donde había estado Jimmy Henchman, pero se desplomó a mitad de camino debido a todas las heridas de bala. Arriba, Cisse y el equipo de Junior M. Afia notaron que Biggie tardaba demasiado y bajaron al vestíbulo. Cuando llegaron, vieron por qué Biggie no había regresado. La policía ya estaba allí interrogando a todos. Llegó una ambulancia. Los paramédicos cargaron a Tupac en una camilla, y mientras lo sacaban, Tupac miró a uno de los policías y lo reconoció. Fue el mismo oficial que lo había arrestado durante el caso de Ayanna Jackson. ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Cómo es que no había seguridad en Quad Studios esa noche? ¿Y por qué los investigadores descartaron las imágenes de la cámara de seguridad? Para Tupac, el rompecabezas estaba empezando a tomar forma. Ahora sospechaba de Jimmy y de Haitian Jack, pero todavía no creía que Biggie hubiera orquestado el ataque. Él simplemente pensó que Biggie lo sabía y permaneció en silencio. Sabía que él sabía lo que pasó, dijo Tupac más tarde. Entonces le pregunté, Biggie, ¿qué pasó? Pero él seguía enviándome mensajes de texto débiles como, espero verte pronto, hombre. ¿Qué es esto? Es como cuando la policía pregunta por el barrio y nadie sabe nada. Ya sabes, son tonterías. Por eso, cuando Biggie fue a visitarlo al hospital, la familia de Tupac no lo dejó entrar. Ese fue el verdadero comienzo de la ruptura entre ellos, y a partir de ahí solo fue a más. Una de las pocas personas que aún tenía acceso a Tupac era Stretch. Pero incluso eso cambió cuando Stretch empezó a actuar más como un mensajero de Jimmy Henchman, diciéndole a Pac cosas como, «Manada, vamos». ¿Por qué reaccionaste así? Solo querían disciplinarte. Y Jimmy dijo, «No tienes el dinero. ¿De verdad no quieres ir a la guerra con ellos?» Tupac incluso citó esa última línea en su canción Against All Odds. Recuerdo que dijiste que no quería la guerra porque no tenía dinero. Bueno, ahora soy rico y quiero la guerra. A Tupac le pareció extraño. Su propio amigo entregando mensajes de su mayor enemigo. Dejó de confiar en Stretch. Más adelante en su libro, Dexter confirmó que Stretch era el informante de Jimmy dentro del círculo de Tupac. Stretch fue asesinado exactamente un año después de la emboscada por una deuda que tenía con un narcotraficante. En cuanto a Biggie, empezaron a circular rumores por todo Nueva York de que estaba involucrado en la trampa de Tupac. Los periodistas empezaron a hacerle preguntas. Corre el rumor de que le tendimos una trampa, y eso es una locura. Es ridículo, ¿sabes? Pero también entiendo que si te disparan 5 veces, tu mente se vuelve un desastre. Dices cosas que quizás no sientes. Tupac solo pasó un día en el hospital. Al día siguiente, después de una cirugía cerca de la ingle, fue directo al juzgado para recibir su sentencia en el caso de Ayanna Jackson. Fue sentenciado a cumplir entre 1 y 4 años de prisión. En el tribunal se disculpó con Ayanna, pero insistió en su inocencia. Su asistente, Charles Fuller, solo recibió 4 meses. Haitian Jack ni siquiera fue a la cárcel, pagó una multa de $1000 y obtuvo 2 años de libertad condicional. Fue entonces cuando Pac se dio cuenta de la verdad. Me tendieron una trampa las personas más cercanas a mí, mis amigos, mis parejas, las personas que cuidaba, incluso sus familias. No confíes en nadie. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Solo una semana después del arresto de Tupac, el famoso B.I. lanzó la canción que desataría la pelea más mortal en la historia del rap. ¿Quién te disparó? El título por sí solo dio que hablar y aún genera debates hoy. En nuestra encuesta comunitaria, muchos de ustedes querían saber si hay alguna prueba de que la canción se escribió antes de que dispararan a Tupac. ¿Y por qué Biggie se atrevería a lanzarla después? Pero si el título generó preguntas, la letra también. Biggie lo negó. Pero mucha gente interpretó la canción como una burla al tiroteo de Tupac, especialmente el propio Pac, quien inmediatamente convirtió a Biggie en su principal sospechoso. Mientras estuve en la cárcel, algunos desconocidos me decían, «Oye, ¿no sabías que fue el hijo de Biggie quien te disparó?» Y así fue como descubrí la verdad. Para ser justos, la canción nunca menciona a Tupac. Y cuando le preguntaron, Biggie dijo, «Dicen que le tendí una trampa a Tupac. Eso es lo que le disparó allí.
Se trata de él. Eso es una locura. Mientras tanto, Tupac argumentó que, incluso si no se trataba de mí, debería haber dicho, no publiquemos eso ahora. Podría malinterpretarse. Biggie y su equipo afirmaron que la canción se grabó antes del tiroteo en Quad Studios. En parte es cierto. A finales de 1993, Puffy estaba produciendo el segundo álbum de Mary J. Blige, My Life. Necesitaba un rapero para un breve interludio. Como Biggie aún era un novato, Puffy contactó primero con Keith Murray, pero aún necesitaba el ritmo perfecto. Así que le pidió al productor Nasham Rick que rebuscara entre sus archivos, y así fue como encontraron el ritmo que ahora conocemos como Who Shot You. Keith grabó su verso, pero Puffy pensó que podría ser más potente, así que llamó a LL Cool J. Pero LL no terminó la canción. Fue entonces cuando Puffy le dio una oportunidad a Biggie. Big lo logró. Su verso era increíble, pero Puffy pensó que la letra era demasiado violenta para un álbum de R&B. Si la hubieran usado, el álbum habría necesitado una pegatina de advertencia para padres, y no quería eso para Mary J. Así que, en lugar de eso, Puffy le envió a Mary solo la de Keith Murray. Versión. Esa fue la que llegó a la versión final. Así que sí, la primera estrofa de Who Shot You se grabó mucho antes del tiroteo. Pero aquí está el giro que la mayoría ignora. La versión que Biggie grabó para Mary J. solo tenía una estrofa, la que conocemos hoy como la primera estrofa de Who Shot You. Después de que la descartaran, Biggie no quiso desperdiciarla, así que más tarde, él y Puffy grabaron una segunda estrofa completamente nueva. Y esa es la versión de Who Shot You que conocemos hoy. No hay registro público de la fecha exacta en que se grabó esa segunda estrofa, pero la letra la delata. En las nuevas líneas, Biggie dice, 995, cabrones. Junior MAFIA, cabrones. Eso solo demuestra que no se hizo en 1993. Puffy gritando 95. Esa versión tuvo que grabarse durante o después del rodaje en Quad Studios. Y hay más. En una línea, Biggie dice, rebobina la cinta. Los chicos malos detrás de esto, pero la línea más oscura, el negro valiente, se convirtió en el negro de la primera plana. Ahora dime si eso no suena parecido a lo que le pasó a Tupac. Raro, ¿verdad? La canción termina con una escena escalofriante. Biggie finge matar a alguien gritando, «Abre la boca, no te dije que no te metieras conmigo, no te lo dije». Según Lil Sis, esas líneas finales fueron escritas 3 meses antes de la emboscada de Quad Studios. Estaban destinados al álbum debut de Biggie, Ready to Die, en septiembre de 1994. Pero por alguna razón, Puff lo eliminó y lo conservó hasta el año siguiente. CE dijo que eso estaba fuera de su control. El sello, es decir, Puffy, decidió cuándo lanzar una canción. No controlamos las fechas de lanzamiento, explicó CE. Puff dijo algo como, déjamelo a mí. Lo dejaré cuando sea el momento adecuado. Inocentemente, ni siquiera cuestionas ese tipo de cosas. En agosto de 2022, un expresidente de Bad Boy Records, Kirk Burroughs, lo confirmó todo y reveló cuán sucia podía ser la industria de la música. En la entrevista, Kirk admitió abiertamente que él y Puffy usaron a Biggie y al resto de los artistas como peones en un tablero de ajedrez. Puffy lanzó Who Shot You a propósito justo después del arresto de Tupac para generar controversia y aumentar las ventas de Biggie. Literalmente se benefició del dolor de otro hombre. Fue quien te disparó sobre Tupac. Déjame decirlo de esta manera. Kirk dijo, sabíamos lo que hacíamos. Yo lo sabía. Sean Puffy lo sabía. Los artistas quizá no tanto. Este es el mejor ejemplo de cómo operaba mi ex socio. Para mostrar lo torcidas que se habían puesto las cosas, Kirk incluso dijo con una sonrisa que la muerte de Biggie era buena para el negocio. Las cosas estaban creciendo como queríamos, pero queríamos más. Solo explotamos de verdad cuando murió Biggie. Eso es lo que nos impulsó al siguiente nivel, su muerte. Eso fue lo que lo hizo. Esos fueron los desafíos que enfrentamos. Al final, ninguno de los dos mejores raperos de todos los tiempos se dio cuenta de que estaban siendo utilizados, enfrentados unos contra otros como piezas de ajedrez. Tupac fue traicionado, baleado, encarcelado y humillado.